Buenas tardes. El día de hoy les venimos a exponer el tema de área superficie de revolución con mi compañero Orlan. Bueno, pero él explicará la segunda parte de este tema. Bueno, entonces podemos empezar diciendo qué es una superficie de revolución. Bueno, esta es cuando tenemos o podemos hablar de una superficie de revolución cuando tenemos una función f de x que es continua y esta la hacemos rotar alrededor de un eje de revolución, el cual es una recta fija, y hacemos rotar nuestra curva alrededor de esta recta a la cual llamamos eje de revolución. Cuando la hacemos rotar, lo que se nos genera es una superficie de revolución. Eh, bueno, Aquí en esta imagen, como podemos ver, aquí tenemos nuestra curva f de x, y este es nuestro eje de revolución, ¿sí? Esa es como para ver la parte teórica que les acabo de explicar, pero pues ya explicada gráficamente, ¿sí? Ahora bueno, yéndonos de la parte cuando tenemos nuestra recta fija ahí sobre nuestra recta o eje de revolución, lo que hacemos es, el siguiente paso es hacer girar nuestra curva para producir la superficie de revolución como la tenemos acá en este momento. Esta es nuestra recta fija o eje de revolución, y esta es nuestra superficie de revolución que se nos genera pues al hacerla rotar. Bueno, una vez hemos hecho rotar nuestra curva en el eje de revolución, nosotros decimos qué nos interesa qué nos interesa de nuestra superficie de revolución. Bueno, entonces lo que nos interesa es calcular su área, ¿cierto? Bueno, entonces para esto lo que hacemos es tomamos nuestra superficie de revolución y la dividimos en n particiones, o sea, como verticalmente así, ¿sí? Entonces ahí, hay dos cosas que se pueden hacer para obtener su área. Una de ellas es hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, aplicándole el límite. Bueno, pero entonces lo que obtendremos ahí será una aproximación del área de superficie. Pero pues como lo que nos interesa es el valor exacto de nuestra superficie de revolución, entonces lo que hacemos es utilizar la integral definida. Bueno, entonces como ya vimos pues que no nos interesa la parte de las sumatorias, entonces lo que hacemos es regresar a nuestra área, a nuestra superficie de revolución, y teniéndola particionada, como les dije anteriormente, lo que hacemos es, suponemos que tenemos particionada una de esas partes, como se ve acá en esta franja, o sea, ¿sí? Tomamos una partición y lo que obtenemos es esta figura, como la podemos ver acá. Bueno, entonces en este momento nos imaginamos que tenemos un cono, ¿sí? Un cono con la punta, digamos, apuntando verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que hacemos es girar este cono de tal manera que quede la punta como apuntando en el sentido horizontal o apuntando al horizonte. En ese momento lo que hacemos es cortar esa punta, y lo que se nos genera inmediatamente, o la imagen que nos queda, la forma en que nos queda, es este cono, que es un cono truncado. Este cono se genera cuando tenemos el cono con la punta acá, como nos podríamos imaginar, y habiéndole cortado esa punta, ¿sí? Se nos genera el cono truncado. Bueno, pero entonces ustedes dirán, ¿para qué necesitamos el cono truncado? Bueno, lo necesitamos porque la fórmula del área de nuestra superficie de revolución se origina o es derivada de la fórmula del área de un cono, de la fórmula del área lateral de un cono truncado. Entonces, acá tenemos nuestro cono truncado, y con su fórmula, ahí lo que hacemos es hallar el área lateral, ¿cierto?
Bueno, entonces el área lateral del cono truncado es igual a 2pi por r por l. Y bueno, donde r es igual a un medio de r mayor más l menor. O bueno, como dice en el dibujo, en la gráfica, R1 más R2, o sea, el radio 1 más el radio 2, que son el radio menor y el mayor. Y donde L, esta L que vemos acá en la fórmula, es la longitud de arco. Bueno, pero pues en esa parte hago la aclaración de que yo pues no explico esa parte porque esa parte le corresponde pues al grupo anterior a mí, que tiene precisamente como tema eso, que es longitud de arco. Bueno, una vez tenemos ya claro que nuestra fórmula del área de superficie de revolución se deriva del área lateral de un cono truncado, nos podemos dirigir con total seguridad a la definición de nuestra área de superficie de revolución. Bueno, entonces se dice que tenemos una función y igual a f de x, y esta debe ser, como ya dijimos, pues continua, y es una función suave, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es una función suave? Cuando hablamos de que sea suave, decimos que esta debe ser derivable, es decir, pues obtenemos su derivada, ¿sí? Y esta tiene que ser continua e integrable, por consiguiente, integrable. Bueno, entonces tenemos nuestra curva f de x, la cual debe ser continua en un intervalo de a a b. ¿Qué es ese intervalo de a a b? Recordando, pues yendo atrás un poco en la explicación, ese intervalo de a a b es el intervalo en nuestra recta fija o eje de revolución en el cual hacemos girar o hacemos rotar nuestra curva, y en este intervalo es en donde se genera nuestra superficie de revolución que nos interesa. Bueno, entonces teniendo nuestra superficie, nuestra curva, haciéndola girar alrededor de nuestra recta fija, llamado eje de revolución, se nos genera pues nuestra superficie de revolución. Y bueno, ya teniendo esto, nos podemos centrar en la fórmula, en la definición de la fórmula de nuestra área de superficie. Bueno, y que esta es igual a 2 veces pi por la integral desde a hasta b, que como yo les dije, la integral va desde a hasta b, sus límites son, el límite inferior es a, límite superior es b, y lo que nos dicen estos límites es que este es el intervalo, a y b son el intervalo en el cual se encuentra nuestra superficie de revolución, ¿sí? Bueno, entonces es esta integral, es la integral de r de x. Entonces, ¿qué es r de x? R de x es el radio de nuestra superficie de revolución, el cual está dado por, nuestra superficie de revolución. ¿Y cuál es el radio de nuestra superficie? El radio de nuestra superficie es la distancia que hay entre el eje de revolución hasta nuestra curva, ¿sí? Hasta nuestra curva f de x. Y en cuanto al eje de revolución, más adelante haré una aclaración de dos casos en que se puede dar, en que varía pues el eje de revolución. Bueno, esto es r de x, ¿sí? Y se multiplica por la raíz cuadrada de 1 más f', que es nuestra función f de x, como lo muestro acá. O sea, es f' elevada al cuadrado. Es por eso que nuestra función f de x, o sea, nuestra curva, debe ser una función derivable y continua, ¿sí? Porque vamos a obtener pues su primera derivada, como ya lo dije. Entonces, bueno, es elevada al cuadrado. Y bueno, volviendo a la parte de los ejes de revolución, acá tenemos la parte de la explicación. Cuando nosotros estamos generando nuestra superficie de revolución, acá nuestro eje puede ser el eje x, ¿sí?
sea horizontalmente. Entonces, en este caso, nuestro radio de la función es nuestra propia f de x, ¿sí? Como se puede ver acá en esta imagen. El radio es f de x. Pero por el contrario, si nuestro eje de revolución es el eje y, o sea, el vertical, nuestro r de x, o sea, nuestro radio de la superficie de revolución será x, ¿sí? O sea, sí, será nuestro eje x, como se puede ver acá. Ahí se va dando en nuestro eje x. Hola a todos, mi nombre es Orla, dando continuidad al tema en el que previamente nuestro compañero David nos ha hecho la introducción. Vamos a trabajar un ejemplo práctico de cómo hallar el área de superficie de revolución. El ejemplo dice lo siguiente: determinar el área de la superficie de revolución que se genera al girar la curva y igual a f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado en el intervalo menos 1, 1, alrededor del eje x. Antes de afrontar este ejemplo, este problema, vamos a hacer un bosquejo de lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Bien, entonces vamos a aclarar lo que nos pide el problema, es decir, qué es lo que quiere que obtengamos. Entonces voy a trazar una línea. Al momento en que el problema nos indica que debemos girarla, podemos hacerlo en este sentido, que es en el eje de las X, o en el eje de las Y. Entonces vamos a suponer que gira en torno al eje de Y. Esto generaría una especie de recipiente, porque va a estar girando en este sentido. Podemos hacer de cuenta que lo que nos generó fue esto. Al momento de estar generando la curva, nos genera algo así más o menos. Lo que nos pide el problema es que encontremos cuál es el área de superficie que tiene esta figura. Bien, entonces partiremos de los dos datos que nos da el problema, que es una función ya despejada, y igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado y un intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Vamos a realizar una gráfica para que nos imaginemos qué es lo que nos están solicitando. Como va desde menos 1 hasta 1, podemos reemplazar el menos 1 en la función, por lo cual nos daría raíz de 3. Vamos a ubicarlo más o menos por acá. Y si lo reemplazamos con el número 1, también nos da raíz de 3. Lo ubicamos por acá. Si le metemos, por ejemplo, el 0, nos quedaría raíz de 4, por lo cual nos quedaría por acá. Por lo que tendríamos esta curva. Bien, entonces este trozo de figura es el que vamos a hacer girar en torno al eje de las X. Por lo cual obtendríamos casi como una pequeña rueda. Vamos a dibujarlo.
Entonces el problema lo que nos pide es encontrar el área de la superficie que queda generada al momento de que giramos esta curva alrededor del eje de las X. Contamos con dos fórmulas para resolver este tipo de problemas. Entonces, si gira en X, usaremos que la superficie es igual a la integral de un intervalo desde A hasta B de 2pi por y, que multiplica la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado por un diferencial de x. Por otro lado, entonces, si nuestra curva gira en el eje de las y, nuestra superficie será igual a la integral de A hasta B de 2pi, en este caso es x, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x con respecto a y al cuadrado por su respectivo diferencial de y. Bien, entonces nuestro problema nos indica que gira en torno al eje de las x en este sentido, por lo cual vamos a usar la primera fórmula. Entonces, vamos a analizar qué es lo que nos pide dicha fórmula. Dice que la superficie es la integral desde A hasta B, que ya lo tenemos, que es desde menos 1 a 1, por 2pi. 2pi es una constante, por lo cual podemos sacarla. Nos pide una y, ya tenemos la y dada en el ejercicio. Luego tiene la raíz cuadrada de un 1 más una derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado. Para finalizar integramos todo con respecto a x. Bien, entonces vamos a iniciar hallando este término, que es la derivada de x con respecto a y. Conocemos el valor de y, que es nuestra función. Es esta raíz que lo podemos expresar como 4 menos x cuadrado a la 1/2. Entonces vamos a derivar. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual, podemos bajar el exponente a la n menos 1 por la interna. Podemos reorganizar un poco de y con respecto a x. Podríamos cancelar este con este, por lo cual obtendríamos menos x arriba y abajo
podríamos poner como 4 menos x cuadrado elevado a la 1/2. Bueno, el ejercicio nos pide es derivar de y con respecto a x, pero al cuadrado. Podemos entonces realizar lo siguiente. Por lo que si elevamos este al cuadrado, nos quedaría positivo, quedando x cuadrado esto se nos iría con el exponencial, por lo cual resultaría en 4 menos x al cuadrado. Bien, entonces vamos a reemplazar todos nuestros datos en la fórmula, por lo que tenemos que nuestra superficie es igual a la integral desde menos 1 a 1 por 2pi, que multiplica la raíz de 4 menos x al cuadrado por la raíz de 1 más x al cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado por su respectivo diferencial de x. Bien, vamos a tratar de simplificar un poco esta expresión para así tratar de cancelar algo con esto. Pero entonces vamos a trabajar primero dicha expresión. Entonces, para simplificar podemos hacer una suma de fracciones. Vamos a hacer la multiplicación. 1 por 4 menos x cuadrado, que nos quedaría 4 menos x cuadrado más este por este, x cuadrado sobre este por este, 4 menos x cuadrado. Este término con este podemos cancelarlo, lo que nos quedaría 4 menos x cuadrado sobre 4. Podemos usar la siguiente fórmula, que dice que raíz de a entre raíz de b es igual a raíz de a sobre raíz de b, por lo cual obtendríamos dos sobre raíz de 4 menos x al cuadrado. Bien, entonces vamos a volver a reorganizar nuestro ejercicio, por lo cual tenemos que la superficie será igual a la integral desde menos 1 a 1 de 2pi
por 4 menos x al cuadrado por el término que acabamos de simplificar. Por el respectivo diferencial de x. Entonces ahora podemos ver que estos términos podemos cancelar, ya que uno está arriba y el otro está abajo. Por lo que obtenemos que nuestra superficie va a ser igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de 2pi por 2 con nuestro diferencial de x. Debido a que 4pi es constante, podemos sacarlo. Por lo que tenemos que nuestra superficie va a ser igual a 4pi por la integral de dx. Pero la integral de dx es x, evaluado desde menos 1 hasta 1. Entonces nos quedaría 4pi por 1 menos 4pi por menos 1. Entonces nos queda 4pi menos 4pi, por lo que nos da 8pi. Entonces esta es nuestra respuesta. Muchas gracias por la atención prestada.